Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Realmente muchas gracias por estar con nosotros en una serie más de nuestras webinar con expertos, una gran iniciativa de la asociación de la AMR. La verdad que en esta oportunidad realmente un honor poder compartir esta sesión con tres grandes expertos de nuestra medicina respiratoria con respecto a la patología infecciosa. Yo les voy a comentar un poquito cómo va a ser para empezar la modalidad de este webinar. El webinar va a estar compuesto por tres charlas, tres expertos con respecto a temas de patología pulmonar infecciosa. Van a durar 20 minutos cada charla y al final de nuestra sesión se van a abrir las preguntas, que seguramente van a haber muchas para poder compartir con todos y poderlas hacer a cada uno de nuestros expertos. Bueno, vamos a empezar con el doctor Carlos Luna, mucha más presentación, gran experto de nuestra asociación. El doctor Carlos Luna, profesor titular consulto del Departamento de Medicina, Orientación, Neumología, Hospital de Clínicas y Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por favor, doctor Carlos Luna, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, me toca hablar de este tema de rol de los biomarcadores en neumonía quirúrgica en la comunidad, a raíz de los hechos que son de público conocimiento de lo que ocurrió la última semana con Legionela. Me han agregado una charla, por lo cual haré más corto lo de biomarcadores y vamos a hablar también algo sobre Legionela. Bueno, a ver si esto funciona. No me quiere correr. A ver, ahí estamos. Bien. La neumonía es primera causa de muerte. Tanto el diagnóstico como el pronóstico requieren de herramientas precisas para su manejo. El diagnóstico precoz permite reducir la internación y la mortalidad. Y los marcadores que son más conocidos y de los cuales voy a hablar más, va a ser de la procalcitonina y de la proteína C reactiva. Acá las llamo CRP en lugar de PCR, porque si no se confunde con el método diagnóstico que usamos mucho para el COVID. Y para otras enfermedades, por supuesto. Neumonía grave se define, se ha definido por las guías de ILSA ATS ya en 2007, como la disfunción orgánica relacionada a sepsis o a trastorno respiratorio con insuficiencia respiratoria. La regla del diagnóstico de neumonía grave se basa o bien en la presencia de uno de estos dos criterios mayores o en la presencia de tres criterios menores que incluyen infiltrado bilateral, hipotensión, frecuencia respiratoria, taquipnea, etc. Ambas reglas tienen un rendimiento que es superior al Pneumonia Severity Index o al CURB, que usamos también como una regla fácil para ver cuál es la gravedad de una neumonía. El biomarcador procalcitonina es el más estudiado más recientemente, aunque es un poco más caro y no lo dispone todo el mundo en nuestro medio. Tiene la facilidad de permitirnos de distinta manera conocer cuál es el tipo de infección. Se entiende que cuando la concentración de procalcitonina es menor de 0.05 nanogramos por mililitro, la etiología de la neumonía posiblemente sea solo viral. Ya cuando es más allá de 0.25, ya tenemos que pensar en la posibilidad de que esta sea bacteriana, sea de bacterias atípicas o sea de bacterias comunes. Sobre todo cuando es mayor de 0.5, incluyendo el neumococo, por supuesto, y otros tipos de bacterias comunes. Cuando la concentración es mayor de 1 nanogramo por mililitro, además podemos pensar que la mortalidad va a ser elevada, mayor del 10%, y mucho más aún cuando es 10 veces más alta, en cuyo caso la mortalidad es mayor del 25%. En la guía de ILSA ATS, de neumonía adquirida en la comunidad, utiliza entonces una serie de los criterios que ya antes habíamos mencionado, referentes a la severidad de la neumonía. Y cuando se analiza en la pregunta PICO 4 cuál es la utilidad de la proteína C reactiva y la procalcitonina,
particularmente la procalcitonina, en la toma de decisiones respecto a la neumonía aquí en la comunidad, lo que surge es que la pregunta es contestada con la recomendación de que el tratamiento empírico de antibiótico debería ser iniciado en los adultos con sospecha radiográfica de neumonía, sin tener en cuenta cuál es el nivel de procalcitonina. Y esto es debido a que la sensibilidad reportada para la procalcitonina, para infección bacteriana, está en un rango del 38% a 91%, lo cual, sobre todo en cuadros muy agudos, en comienzo puede ser la procalcitonina baja y no puede utilizarse entonces para finalidad diagnóstica o incluso elección del lugar de atención. Con respecto a la utilidad de estas dos herramientas, la proteína C reactiva y la procalcitonina, un metaanálisis demostró que la procalcitonina es sensible para diferenciar neumonía mixta bacteriana versus viral. La especificidad, de todas maneras, fue del 64%, cuando una neumonía viral tenía una infección bacteriana secundaria, y el poder de procalcitonina para diferenciar neumonía viral de bacteriana fue mejor que el de la proteína C reactiva. No se asocia el nivel de procalcitonina con bacterias específicas, y su valor mayor es en la neumonía bacteriana típica, no tanto en las neumonías atípicas. Con respecto a la utilidad de los biomarcadores para reducir la duración de tratamiento antibiótico de la neumonía adquirida en la comunidad, no hay estudios en realidad sobre la utilidad para limitar el uso. No se han hecho estudios específicamente con la neumonía, particularmente estamos hablando de la neumonía grave, que es la que puede tener asociada mortalidad. Pero hay algunos estudios sí que deben ser tenidos en cuenta como valiosos, que voy a mencionar 4 de ellos. El estudio de Nobre en 79 pacientes críticos con sepsis graves o shock séptico unicéntrico. En este centro entonces se comparó aquellos pacientes que no tenían hecho procalcitonina con aquellos que tenían hecho procalcitonina. Los que tenían hecho procalcitonina tenían 6 días de duración de tratamiento, mientras que los que no la tenían hecha tuvieron 9.5 días. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa, y la mortalidad tampoco fue diferente entre un grupo y otro. El segundo estudio es el de Boudama, publicado en Lancet en 2010, 625 pacientes con sepsis graves o shock sépticos, situaciones graves como neumonía grave, sin embargo no ninguna neumonía grave. La mediana duración de los antibióticos fue 10.5 días en aquellos que no tenían realizado la determinación de procalcitonina y 5.5 días en aquellos que tenían realizada la procalcitonina. Esta diferencia fue significativa. Sin embargo, no hubo diferencias en la mortalidad. El tercer estudio, el de De Jong, publicado en Lancet Infectious Disease en 2016, más de 1.500 pacientes críticos, en los cuales la duración mediana de tratamiento fue 9.3 días en los cuales no tenían procalcitonina, y en 7.5 días en aquellos que sí tenían realizada la procalcitonina. No solo fue significativa la diferencia en este enorme grupo de pacientes, sino que también la mortalidad fue más baja en aquellos pacientes que suspendieron el tratamiento antes, guiados por la procalcitonina. Finalmente, en un estudio de 266 pacientes, pero multicéntrico, dedicado a analizar también la utilidad de la procalcitonina, se vio que la suspensión del tratamiento al quinto día usando procalcitonina, que los eventos adversos por infección fueron menores en aquellos que usaron la procalcitonina, la mitad fue. La duración del tratamiento antibiótico también fue la mitad, 5 días versus 10 días en aquellos que utilizó la procalcitonina, y también casi fue la mitad la mortalidad en este estudio de Kirasosopoulos, publicado en el Blue Journal en 2021. Con respecto a otros biomarcadores, quería mostrar nada más este trabajo de Rosario Menéndez, una amiga nuestra que ha venido a nuestros cursos, en nuestros congresos dos veces por lo menos, y se refiere entonces a que la neumonía adquirida en la comunidad, en la neumonía, aumentan los riesgos cardíacos a corto y a largo plazo. Ellos estudiaron 730 pacientes
seguidos durante un año, a los cuales le midieron biomarcadores cardíacos, los que están allí descritos, y además los biomarcadores inflamatorios, incluyendo la proteína C reactiva, la procalcitonina y la interleuquina 6. De estos 730 pacientes, 92 desarrollaron eventos tempranos durante la neumonía, durante el primer mes, y 67 desarrollaron eventos tardíos. Y los biomarcadores realizados el día 1 y 30 predijeron eventos cardiovasculares ajustados por edad, cardiopatía, PAFI y la presencia de sepsis. Los mismos, la proendotelina, la ProADM y el ProBNP estaban presentes en ambos, aumentados, que tuvieron eventos cardiovasculares tempranos y tardíos, y la troponina se vio en aquellos que tenían eventos tempranos. Acá tenemos las mediciones de todo lo que ellos midieron, incluyendo, en este caso, la proteína C reactiva. Bien, paso entonces al tema 2, que es el tema de Legionella, a raíz de lo que hemos visto recientemente. En 1976 eran 200 años de la independencia de Estados Unidos. La Legión Americana es un grupo de veteranos de las Fuerzas Armadas, jubilados que digamos, tienen esta agrupación y que a raíz de esto decidieron reunirse en Filadelfia, la cuna de la independencia de Estados Unidos, para esa fecha, y estuvieron reunidos durante 3 días en un famoso hotel, el Hotel Bellevue Starford, y es allí donde estuvieron estas personas 3 o 4 días, y luego se fueron a su domicilio, y los días subsiguientes ocurrieron que se enfermaron muchos de ellos, más de 180, y unos 20 y pico, 30 de ellos fallecieron a raíz de esto. Esto llamó la atención, y llamó la atención también que se trataba de gente que había estado junta en este hotel durante esta situación. Esto ha sido algo muy particular, bueno, lo que ocurrió es que el 18 de enero del año siguiente fue finalmente identificado el agente, y como no era, como era de esperar, recibió el nombre relacionado con la Legión. Estos brotes han llamado la atención, e incluso se atribuyó infecciones que ocurrieron en neumonías en el año 50 sin causa aparente a esto, y verosímilmente fue lo que ocurrió, pero los brotes llaman la atención, pero esta infección es más común como elemento aislado, no relacionado con este nexo epidemiológico que ocurrió acá. Se calcula que en Estados Unidos hay 8.000 a 18.000 casos de neumonía por enfermedad de los legionarios, y es probable que en nuestro medio algo sea parecido, ya voy a mencionar algo al respecto. Y con respecto a la enfermedad de los legionarios, desde ya, sí, como ya todo el mundo se ha enterado, si no lo sabían, es que la adquisición de esta infección tiene que ver con la relación con sistemas hídricos artificiales que se pueden ver en sistemas de refrigeración, condensadores de evaporación, agua, digamos, que uno usa habitualmente, sea estancada o no necesariamente puede ser agua limpia. En relación a esto ocurre a fines de los 70, pero ya hacia fines de los 90 nosotros ya estábamos trabajando con neumonía y analizando qué es lo que pasaba en Latinoamérica, porque muchos colegas decían que no hay legionela en Latinoamérica. Buscando la bibliografía en ese momento, encontré algunos datos y decidí mandar una carta al comité editorial de la redacción, el comité de redacción de la revista Medicina, viendo que en Argentina no había casos, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Paraguay, etc. La mayor parte de América Latina, salvo aislados casos, 2 casos en Chile y en Brasil, no había. Tampoco había en casi toda África, salvo en Sudáfrica. Sin embargo, en otros lugares del mundo, con más frecuencia de comunicaciones científicas, sí, claro, en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Sudáfrica, Rusia, Estados Unidos, etc., había un número enorme de casos publicados en comunicaciones científicas.
Y en realidad, entonces, esta carta yo la denominé neumonía por legionela, un hecho infrecuente en Argentina, diferente epidemiología o marcador del subdesarrollo. Y bueno, en una discusión en la cual no voy a ir detalle por detalle, pero analizando que la posibilidad de que no hubiera legionela no era algo cierto, sino que más bien que no había la posibilidad o el deseo, la vocación o que para poder avanzar en elementos tan simples como para hacer un diagnóstico de una etiología que en otros lugares del mundo se conocía. Y nosotros escribimos juntos con Alejandro Videla, Facundo Nogueira, Alejandro Díaz, colegas que trabajaron conmigo en el pasado, un trabajo acerca de la etiología y la epidemiología de la neumonía en Buenos Aires. Este estudio prospectivo epidemiológico unicéntrico se realizó durante un año, incluimos 342 pacientes, se evaluó sistemáticamente por distintos métodos cuál era la etiología de estos, y con esto entonces pudimos conocer la etiología del 42% de estos casos, que los voy a resumir acá simplemente. Vemos que entre serían bacterias atípicas, Legionella neumófila era la tercera en cuanto a frecuencia y tenía un lugar sexto, séptimo entre frecuencia entre todos los otros patógenos, que también, como la mayor parte de los estudios de esa época, mostraban como bacteria más común, por supuesto, al neumococo, como ha ocurrido en muchos lugares. Pero pocos años después, Alejandro Díaz, que había estado con nosotros en Chile, hizo un estudio en espejo muy similar, con una más o menos parecida digamos, búsqueda de etiología, contaba con algunos medios más, habían pasado algunos años más, ya había antígenos urinarios, y determinó la etiología en 98 pacientes, en los cuales bueno, había neumococo y había virus respiratorios y otros microorganismos, entre los cuales entonces tenemos también acá las bacterias atípicas, de los cuales la bacteria típica más frecuente que ellos encontraron fue Legionella. Encontraron 4 casos. Nosotros habíamos encontrado también 4 casos, pero el número de pacientes que ellos analizaron fue la mitad, así que tenían el doble de casos de estos, con una metodología un poquitito más precisa, contando ya con antígenos urinarios. Finalmente, entonces, con esta experiencia que veníamos haciendo desde hace algunos años, decidimos con algunos de los residentes, también colaboradores y amigos, incluyendo a Javier Briafolco, Patricia Luz, que también es miembro de la comisión directiva de la MR, juntamos los casos, que eran 9 casos, tratamos de hacer algún análisis en los cuales no encontramos grandes diferencias comparados con 688 etiologías de otras etiologías, neumonías de otras etiologías que habíamos atendido, pero finalmente quiero decir que básicamente ya con distintos metodologías, pero sí siguiendo más o menos de cerca todos los pacientes con neumonía, finalmente quedamos contentos con haber juntado en nuestro modesto lugar 9 casos de neumonía por Legionella neumófila. Y pocos años después, Pancho Arancibia, que es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax y colaborador conmigo, que somos ahora los editores de la revista Respirar, que es de esa asociación, hicieron un trabajo en la terapia intensiva en su hospital en Santiago, donde estudiaron 104 pacientes consecutivos con neumonía grave. Hicieron estudios completos también, incluyendo antígenos urinarios para neumococo y legionela, y encontraron la etiología en 52% de los casos, siendo neumococo el patógeno más común y, curiosamente, legionela número 2, cosa que no es rara, como es una neumonía en general un poco más grave que las otras neumonías bacterianas. Es común en distintas series que en terapia intensiva sea un patógeno más frecuente que lo que es como de otra etiología. Buscando en la población en general, podemos tomar este estudio de Hein, que es un estudio famoso ya publicado en 2015 en New England Journal of Medicine, en los cuales Legionella neumófila está entre los primeros 10 patógenos. Digamos, no es el patógeno más común, pero está dentro de la segunda tanda de patógenos bastante comunes
de neumonía en este enorme estudio de más de 2.000 casos, los cuales usaron métodos moleculares, etc. Hay un método que es muy sencillo y que nosotros es el que más hemos utilizado, que es la búsqueda de antígenos urinarios, que se hace a través de un test muy sencillo que se parece a un test de embarazo, en el cual se pone una gota de orina que va por cromatografía y tiñe de color igual al del control cuando la prueba es positiva. Le he puesto un caso, 56 años, un paciente que internamos que tenía una neumonía muy grave, fíjense, saturaba 88% cuando llegó, pero el paciente tenía un importante infiltrado en el hemitórax derecho. Se inició tratamiento con ceftriaxona, claritromicina por vía oral, no había en el hospital en ese momento claritromicina por vía intravenosa, y a las 24 horas su PAFI era de 103, lo cual es una PAFI muy baja, con una radiografía que, fíjense cómo empeoró de un día para otro. En esas condiciones se realizó un test urinario con monocromatografía y este test dio positivo para Legionella, también positivo en la inmunofluorescencia, se reemplazó la claritromicina por ciprofloxacina intravenoso. El paciente se mantuvo con una PAFI muy baja durante 3 días, finalmente empezó a mejorar, y la serología, que inicialmente había sido negativa, siguió negativa a los 60 días, a los 90 días empezó a positivizarse y recién llegó a 1 en 256 a los 180 días. Atención, la serología puede tardar mucho en positivizarse en la infección por Legionella. Este paciente encendía una caldera en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Cuando encendía la caldera en invierno, al comienzo del invierno, el agua que estaba estancada allí durante todo el verano hacía como una gran nube, que es lo que el paciente inhaló, y es lo que le provocó la inhalación de esto. El paciente tenía EPOC, hizo esta enfermedad, el paciente finalmente se fue de alta, y fue uno de los casos más llamativos de lo que hicimos nosotros. El tratamiento para la neumonía que da la comunidad, de acuerdo a las guías de ATS-ITSA de 2019, incluye el paciente que no está en terapia intensiva, y vemos los patógenos, vemos Legionella entre los patógenos, virus, neumococo, por supuesto, y otras bacterias, incluyendo Haemophilus influenza, y acá el tratamiento recomendado es el uso de un beta-lactámico más un macrólido, con el cual se está cubriendo también Legionella y otros microorganismos atípicos. También puede utilizarse en el paciente que no está en terapia intensiva una fluoroquinolona como monoterapia, moxifloxacina o levofloxacina. Pero cuando el paciente está con una neumonía grave, como pasa con muchos pacientes que tienen, bueno, nos ha pasado y le ha pasado también a Arancibia con pacientes graves, bueno, allí no sabemos qué tiene de ingreso. Bueno, si uno tiene antígeno urinario y da positivo, que muchas veces hay falsos negativos, bueno, ya sabe qué hacer, pero si no, lo que se recomienda es, salvo que tenga alguna sospecha de Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, que es en pocos casos, un beta-lactámico más un macrólido, o si uno prefiere también un beta-lactámico más una fluoroquinolona. Con ambos regímenes se cubre la Legionella. Digo, esto ha generado ciertas controversias y discusiones y demás. El tratamiento realizado, es muy probable que estos pacientes que se presentaron en Tucumán, algunos no hayan recibido un antibiótico útil contra este microorganismo, y esto ha sido causa por lo cual ha ocurrido el deceso de algunos de estos, en mi modesta opinión. Esto es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luna. Realmente excelente presentación, muchísimas gracias. Bueno, vamos a avanzar. Quiero antes que nada pedirles por favor que las preguntas las manden por el chat o por la herramienta de preguntas y respuestas que tenemos ahí abajo para poderlas plantearlas ya al final de la charla. Bueno, vamos a continuar con el doctor Alejandro Videla, presidente actual de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Austral. Por favor, doctor Alejandro Videla, continúe. Muy bien, esperen un segundito que estoy buscando la forma de compartir la pantalla, cosa que a veces se vuelve maligna el Zoom, ¿no? Antes que nada, me parece que es llamativo lo que comentaba el doctor Luna. De alguna forma hemos tenido una gran suerte o premonición en que declaramos este año el año de la neumonía, tuvimos este brote de Legionella en Tucumán, hemos tenido información de... no sé si tenemos buen audio.
hemos tenido un aumento de los casos de neumonía comparado con los números prepandémicos, o sea que realmente se ha resultado oportuno que hayamos trabajado en concientizar a la población sobre el tema de las neumonías, y en este webinar vamos a hablar más para el personal de salud, y vamos a hablar del uso práctico de las escalas de neumonía adquirida en la comunidad. En este rato de presentación vamos a hablar de cuáles son las escalas de gravedad de neumonía adquirida en la comunidad más populares. Vamos a sumarizar la utilidad diagnóstica para mortalidad, para internación en terapia intensiva, para necesidad de ventilación mecánica o de vasopresores, y vamos a dar alguna propuesta de un uso clínico de las escalas en la práctica. Lo que no nos dio tiempo para que el doctor Luna hablara es el tema justamente de que hay un conjunto de factores pronósticos claramente asociados con mortalidad de la neumonía. En este ejemplo concreto de la literatura, la confusión duplica las posibilidades de mortalidad, lo mismo que la disnea, el antecedente de insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedad neurológica, enfermedad renal, cosas que encontramos en el examen físico como la taquipnea, la hipotermia, la hipotensión, el aumento de la urea, más de 42 miligramos por ciento, la disminución de los glóbulos blancos, el aumento de los glóbulos blancos, la hipoxemia o el compromiso multilobar. Estos son como los factores pronósticos más tradicionalmente descritos en la neumonía, en la neumonía adquirida en la comunidad, y la idea de los scores diagnósticos es darle un peso al impacto de cada uno de estos factores y finalmente generar una ecuación de predicción. Ecuación de predicción que se valida habitualmente con el diseño de un estudio de cohortes. ¿Por qué sería bueno tener este tipo de reglas? Primero, para que podamos formular un pronóstico. La neumonía es la principal causa de mortalidad infecciosa, es bueno saber qué pacientes van a andar bien y cuáles son los que están mal, van a andar mal, uno se lo quiere decir hasta a la misma familia, y uno saber cómo se va a encontrar, cómo va a andar el paciente. Para decidir la internación, en Estados Unidos el 92% de los gastos del manejo de la neumonía tienen que ver con internación, y el tercio de los gastos se producen en los 2 primeros días de esa internación. También para decidir dónde internar, porque la decisión del sitio de internación es muy inconsistente entre los médicos, para definir qué tratamiento vamos a utilizar, porque los tratamientos antibióticos, como lo va a explicar Alejandro, varían la decisión según la severidad, y para decidir qué estudios vamos a pedir, porque probablemente, por ejemplo, los hemocultivos no sean necesarios para los pacientes de bajo riesgo. Un poquito lo que querríamos es tener una buena receta como las de doña Petrona. Pero yo, cuando empecé a preparar este tema, que lo he dado varias veces, hice algún par de encuestas. Entre neumonólogos, había un 11% de neumonólogos que no usaban ninguna escala de gravedad. La más común, esto es una cosa muy informal que hice escribiéndole mails a neumonólogos conocidos, y un 59% se apoyaban en la escala CRB-Kerr. En una encuesta que hice por Twitter, donde uno llega a un público más chico, pero quizá más heterogéneo, solo la mitad de los que usaban el Kerr y el CRB65, y 1 de cada 3 no usaba ninguna escala. O sea que no usamos la escala de predicción, porque no las conocemos, porque no les creemos, porque desconfiamos de ellas, como la canción de Papo, porque no vemos factible realizarlas, o porque nos damos cuenta que tienen limitaciones. Las escalas son fotos, ocurren en un momento del tiempo, o puede ser que ignoren algunos factores clínicos relevantes. Dicho esto, las escalas han sido un deporte que se ha ido llevando adelante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Fine fue el primero que describe una cohorte en donde incluye a 38.000 pacientes internados y 2.287 pacientes ambulatorios. Fue uno de los más grandes estudios realizados sobre neumonía en la comunidad, y realiza o desarrolla un modelo de predicción de mortalidad a 30 días. Este esquema incluye 21 variables, incluye 5 grupos de riesgo, y no incluye seguimiento de los pacientes vistos en guardia, enviados al domicilio. La edad es el factor que terminó teniendo el mayor peso, porque en realidad es bastante arbitrario cuando uno empieza a realizar el estudio cuál es el factor el que le va a dar un determinado peso, y la mitad de las internaciones se produjeron en grupos de bajo riesgo, que es un fenómeno muy común entre las neumonías. Entonces, en este estudio
se pudo ver que efectivamente, acorde al puntaje, se podían determinar 5 grupos de gravedad de neumonía. Los que tenían el riesgo más bajo, en los cuales tenían una mortalidad de 0,1%, y acá es el salto epistemológico, porque acá partimos de predecir la mortalidad para decir qué vamos a hacer con los pacientes. Entonces pasamos de decir que una mortalidad muy baja de 0,1% en un paciente que no se debería internar, 0,6% en la clase 2, podría manejarse de manera ambulatoria también, o en la clase 3, que tiene 2,8%, sería candidato a una internación breve en un área supervisada. El grupo 4 sería un candidato a internarse en sala general, y es el que tiene la mortalidad promedio, que tiene las neumonías internadas, que es cerca del 10%, este tiene 8,2% en estudio de Fine, y el grupo 5, 1 de cada 3 se muere, y es el grupo que deberíamos internar en terapia intensiva. Esto lo sabía el doctor Massey, que era el médico de Sandro, y por eso cuando las noticias aparecieron de que Sandro había sido internado, se dijo que tenía una neumonía aguda en estado 5, con una mortalidad de 27%. Efectivamente se estaba citando el estudio de Fine. La PCI y la mortalidad también fueron su asociación con la mortalidad fue más o menos vista en un montón de estudios más en la literatura, entre los cuales había una mortalidad, la más alta la tuvo el estudio de Santiago Ewig en 1999, y la más baja para el grupo 5 la tuvo otro estudio de Ewig en el año 2004, estudio de Goss en el año 2003, que fue instructor mío en el MICOR Goss. Bueno, es evidente que hay una gran variabilidad entre los valores de mortalidad que tienen cada una de las poblaciones, y esto influye también en el valor pronóstico que en el terreno tiene el score de PCI. El PCI tiene la gran ventaja de haber sido el estudio que se ha probado como herramienta para modificar el comportamiento de los médicos. Este es uno de los estudios por los cuales un estudio realizado en pacientes de guardia, comparado con controles históricos en un grupo chico, en donde utilizando el PCI para guiar la decisión de internar, se pudo aumentar un 36% el número de pacientes manejados ambulatoriamente. En la semana siguiente, sí pasó que muchos de estos pacientes dados de alta volvieron al hospital, el efecto boomerang, y se internaron 9% de pacientes en 4 semanas comparado con lo que se internaba antes. Los pacientes se vieron menos satisfechos en el periodo de tratamiento, porque obviamente los pacientes siempre piensan que los tienen que internar. Así todo, los médicos de guardia, como decíamos antes, desconfían del PCI, y hay muchos pacientes que se internan en grupos de riesgo, un 37%, más o menos en este estudio de 1000 pacientes realizado también por el grupo de Fine, en donde el 71% tenía una enfermedad comórbida, que era la causa más frecuente de que se internaran, presidido por las enfermedades respiratorias. 1 de cada 3 tenía alguna alteración laboratorial, algún signo vital o síntoma que impedía el alta, y había un porcentaje, un 20%, que se internaron sencillamente porque el médico de cabecera dijo que se internaran y se obedeció. En un estudio que hicimos en su momento, mirando la base K, porque lo trabajé con la doctora Liliana Palma, vimos que había un porcentaje de pacientes que se morían a pesar de tener PCI bajo. Estos pacientes generalmente eran pacientes jóvenes sin comorbilidades, y estos pacientes, el PCI perdía su capacidad de discriminar debido a que el puntaje asignado a la edad es proporcionalmente tan fuerte como para que los pacientes viejos siempre terminan teniendo un PCI alto, y el PCI en los pacientes jóvenes puede no funcionar bien. El factor que identificamos que permitía distinguir cuáles eran los pacientes que se podían morir y que tenían PCI bajo era la hipoxemia, el factor ignorado por el PCI. A pesar de esto, el PCI es muy popular. La American Thoracic Society definió más posteriormente un grupo de criterios diagnósticos más orientados a definir qué paciente iba a terapia intensiva. Incluían inicialmente 5 criterios mayores y 4 menores. Los mayores fueron la frecuencia respiratoria mayor de 30, la insuficiencia respiratoria con APAFI menos de 250, el compromiso radiológico bilateral, el multilobar, la hipotensión con una sistólica menor de 90 o una diastólica menor de 60, el requerimiento de RM, la progresión de infiltrados mayor al 50%, el requerimiento de vasopresores más de 4 horas, y la oliguria con menos de 4 mililitros por minuto o la creatinina mayor de 2 miligramos por ciento. Esta regla fue validada justamente también por Santiago Ewig en un solo centro, en 395 pacientes,
en donde se vio que la sensibilidad de esta regla en su forma original era el 98% con una especificidad del 32%. Esto permitió separar dos criterios menores de 3 y uno mayor de 3, que bajó un poco la sensibilidad al 78%, pero mejoró la especificidad al 94%. Obviamente, estos estudios realizados en un solo centro, todos los estudios de prevalencia, de sensibilidad y especificidad están afectados por la población por la cual se realizan. La ATS, de todas maneras, en un estudio posterior, también realizado por EWIC, con 696 pacientes en una cohorte de un solo centro, se vio que estos criterios, usando uno de 2, requerimiento de ARM y el shock séptico con criterios mayores, o 2 de 3, la insuficiencia respiratoria con PAFIO mayor de 250 y compromiso multilobar, o la hipotensión con menos de 90 milímetros de mercurio, tenía una sensibilidad del 69%, una especificidad del 97%. O sea que el área debajo de la curva era bastante razonable e incluso era comparable la de la PCI con la del KERP en esta población. El KERP fue la herramienta de la que no hablé. El KERP fue definido en el año 2003, partiendo de una regla anterior, que es la British Thoracic Society, en una cohorte de 1000 pacientes, sobre todo ancianos, mayores de 65 años, que usó también como desenlace la mortalidad 30 días. Acá se vio que los pacientes podían ser cribados a través de 2 scores. Uno clínico, en donde lo que se ve es la confusión, la frecuencia cardíaca mayor de 30, la hipotensión más de 60, más de 90 y menos de 60, la edad más de 65, otra vez esos cortes son medios arbitrarios, perdón que se me colgó, ahí estoy. Entonces, cuando los pacientes podían tener 0, 1, 2, o 3 o 4 de los criterios, si no tenían ninguno eran candidatos al alta, porque la mortalidad era del 1,2%, si tenían 1 o 2 era una mortalidad intermedia y eran candidatos a internarse, y si tenían una mortalidad grupo 3, tenían una mortalidad de 1 de cada 3 y correspondían a pacientes que debían ser internados. Pacientes que llegaban al hospital, se presentaban en el grupo 2, en el grupo 3, se les medía, se agregaba a la ecuación la presencia de urea mayor del 42%. Entonces, una vez más, podían tener 1 o 2 de puntaje, 0 o 1 de puntaje, 2 o 3, otra vez teníamos 3 grupos. El primer grupo se reconfirmaba que eran pacientes de bajo riesgo, 1,5%, y que podían irse de alta con ese dato de laboratorio. El grupo intermedio tenía la mortalidad histórica de los internados del 10%, que podían ser internados para internación corta o supervisados del hospital, y el grupo de 22% con 3 o más puntos, que eran los que tenían alto riesgo de morirse y eran candidatos de internación, incluso para una terapia intensiva. Para la publicación original del IM, el KERP tenía una curva de operador-receptor para mortalidad 30 días, mejor que la de la regla modificada de BTS. Posteriormente, Capilastegui comparó en un estudio directamente los 3 scores, KERP65, CRB65 y PCI, y vio que el área mejor para bajo de la curva era la que tenía el PCI, pero que no tenía una diferencia tan espectacular con respecto al KERP65 y al CRB. Años después, la American Thoracic Society modificó los criterios que habíamos hablado, quedándose con ventilación mecánica y shock como criterios mayores y identificando como criterios menores toda esta familia de criterios que incluían la taquipnea, la PAFI baja, la operación multilobar, la confusión, la urea más de 42, la leucopenia menos de 4.000, la hipotensión de sistólica menos de 60, el requerimiento de líquidos, la hipotermia y la trombocitopenia. La presencia de un criterio mayor o 3 menores tenía una sensibilidad de 84% y una especificidad del 78% para predecir la internación en terapia intensiva, y 3 criterios menores o más tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 91% para predecir internación a UCI. Es decir, son muy buenos criterios para poder predecir una neumonía que necesita internación en terapia intensiva. Estos scores fueron comparados entre sí en 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis. La de Chalmers es la que tiene mayor cantidad de estudios y mayor cantidad de pacientes. La mortalidad de los estudios incluidos en la de Chalmers es más o menos parecida a la de estudio de Locke, y tenían 16 estudios en común.
Chalmers encuentra justamente que la mortalidad por grupos claramente es más alta para la PCD5 y para el que el CRB 3-4 es la que tiene la mortalidad más alta, o sea que sería el grupo más severo y el de mayor riesgo, el del CRB de 3 y 4. Y las curvas de operador receptor que Chalmers dibuja, ese Chalmers también está sesgado por ser escocés, pero tiene el KERV 65 tiene un ABC de 0,8 que es prácticamente comparable al del PCI, es prácticamente igual, y un poquito menos el área abajo de la curva del CRB 65 que es de 0,79. Entonces, básicamente Chalmers dice que los tres scores se comportan de forma similar, el PC1 igual a 2 es el que clasifica con mayor precisión al grupo de bajo riesgo, y el KERV 65 y el KERV 65 mayor de 3 clasifican con más precisión a los pacientes de alto riesgo. Lo que más o menos llega a conclusiones similares, un poco más favorable a la sensibilidad del PCI, que es el que tiene el valor más alto de predicción de mortalidad comparado con lo que tienen los demás scores. Y justamente la gran virtud del PCI es su capacidad, su bajo rendimiento para el número de falsos negativos, es decir, es el que menos posibilidades tiene de clasificar de manera equivocada a una persona que va a fallecer, con lo cual es el que mejor rendimiento tiene para los pacientes más leves. Por ello, los valores predictivos positivos fueron más bajos para el PCI, más altos para el CRB 65, pero la tasa de falsos negativos más baja la tuvo el PCI, siendo el mejor identificador de una neumonía leve, y esto es lo que hace que la ATS lo recomiende como el primer paso que se debería cumplir en pacientes leves, siendo el KERV 65 el mejor indicador de mortalidad, y en esto coincide con lo que encontró Chalmers. Ahora bien, para terapia intensiva es otra historia. Para terapia intensiva, Chalmers hizo un metaanálisis también muy grande, con 25.000 pacientes incluidos, en donde encontró que la sensibilidad de PCI, de KERV 65 y de CRB 65 fueron bastante parecidos, siendo el mejor indicador, el que marcó los riesgos más altos, los criterios de ATS del año 2001. De todas maneras, lo que encontró también es que había grandes variaciones en el uso de terapia entre los distintos sistemas de salud. Pero, como si fueran los personajes de un cómic, hay un montón de personas de scores dando vueltas todavía, por lo cual Grandwater le recomienda que nadie se siente a hacer más scores, porque cada uno que tenga una base de datos con 1000 neumonías puede tirar un score. Hay que saber regresión logística y nada más. El SmartCoV fue diseñado por Grandwater en Australia y con la idea de identificar los pacientes que necesitaban apoyo respiratorio o vasopresor intensivo, y logró su objetivo con una sensibilidad del 64% y una especificidad del 64%. La literatura es contradictoria si es mejor o peor que los criterios de ATS, y además no ha sido probado en un estudio aleatorizado para guiar la toma de decisiones. Tiene el problema de que usa muchos componentes de laboratorio, como la albúmina, la PO2 y el pH, y entonces puede retrasar la toma de decisiones. Hay un score español, el curso 80, en el cual está constituido por confusión, urea, respiraciones por minuto elevadas, compromiso multilobar, saturación, desaturación y edad mayor de 80, y que parecería ser mejor, más preciso que PCI KERV 65 en pacientes internados. Una vez más, tampoco ha sido probado para tomar decisiones en el mundo real. El último metaanálisis sobre de decisiones en terapia intensiva comparó todos estos scores, PCI, KERV 65, ATS y el SmartCoV, encontrando que la mejor rendimiento en sensibilidad y especificidad lo tenían las versiones del ATS, por lo menos el 2001 y el 2007. Los criterios menores de ATS 2007 eran específicos, pero no tan sensibles, y se podían escapar a algunos pacientes. SMART y SCAP, otro score que no quise ni tocar, tenían buena sensibilidad y moderada especificidad. Estas son las curvas operador-receptor para PCI y KERV, que son bastante parecidas para el riesgo de internarse en terapia intensiva, y para los demás scores, en general, ATS, mayores, menores, SmartCoV y SCAP, se comportan un poquito mejor que las curvas de PCI y de KERV. O sea que en realidad, si yo fuera terapista y tuviera tiempo para esperar los resultados, me conviene usar cualquiera de estas scores.
Entonces, para terminar, ¿qué dicen las guías? Las guías ya sabemos que no son necesariamente las tablas de la ley, pero son una orientación. La guía de ATS-ISA más reciente, 2019, recomienda usar una guía validada para pronóstico y empieza por PCI, por recomendación fuerte y moderada calidad de evidencia, en vez del CAR 65, en que la recomendación es condicional y baja calidad de evidencia para decidir la necesidad de internación. Lo que le interesa a ATS es no internar pacientes al divino botón, y para eso PCI parece bastante bueno. Ahora, ¿debería usarse la misma regla para determinar el nivel o sea, la primera pregunta era la internación, si no, esta es dónde. Y acá se recomienda internar directamente a los pacientes de terapia intensiva hipotensos, que requieren vasopresores, insuficiencia respiratoria y requerimiento de RM, o sea que acá no hace falta un score, es decisión clínica, y si no están, usar los criterios menores de gravedad de ATS junto con el juicio clínico. Y acá es muy importante que se ponga en pie el juicio clínico, porque hay montones de cosas por las cuales internar a un paciente. La falta de recursos, la falta de apoyo, la incapacidad de alimentarse, la necesidad de un tratamiento endovenoso, el alcoholismo, que son cosas que hace falta poner en la balanza. ¿Cuál es la evidencia? Si nos quisiéramos que nos muestren la evidencia, esto es básicamente lo que apoya la recomendación de ATS, que el PCI es mejor discriminador de los pacientes leves que el CAR 65 y evita que internemos sin necesidad, que el PCI ha sido probado en estudios aleatorizados y que en general ha demostrado seguridad en que no mandamos pacientes de riesgo a la casa, en que sí recuerda ATS lo que hablamos recién, todos los motivos por los cuales una persona se puede internar y no necesariamente sea porque esté grave, porque se vaya a morir de la neumonía, sino porque puede haber otras cosas que tengan que ver en el medio, y recordar también de que para terapia intensiva es mejor usar otro esquema que el PCI o el COR 65, que usan como único desenlace la mortalidad. Entonces, para terminar, las escalas de severidad sirven para predecir mortalidad, internación en terapia, requerimiento de RM y soporte vasopresor. Tienen un margen de error real, y esto es lo que hace que en los estudios del mundo haya distintos resultados cuando los estudiamos. Son estáticas, y en esto es importante y es el gran error, es decir, como Carlos nos mostró en sus trabajos de neumonía social respirador, muchas veces un score tomado a lo largo del tiempo sería muy importante, y en neumonía adquirida en la comunidad hay muy pocos trabajos que hayan tomado el score en más de un solo momento en el tiempo. Y finalmente hay criterios para internar que no son contemplados por el resultado clínico. Para mí, que es mi impresión, empezaría evaluando a los pacientes más leves con CER 65, que es fácil, y con PCI, que es complicado, pero más preciso. Los pacientes moderados los marca bastante bien el COR 65, que es el que mejor marca con precisión la mortalidad, y en los de alto riesgo, para ver si los pongo en terapia o no los pongo en terapia, los scores que usan como desenlace la internación en terapia intensiva son claramente los mejores, y son bastante parecidos tanto a ATS como a SMART-CoV, como el curso 80. Ya en la novela el signo de los cuatro, la señal de los cuatro, perdón, Conan Doyle decía que un hombre individual es un enigma, pero si lo agregamos se convierte en una certeza matemática. Pero nunca se puede saber qué va a ser una sola persona, por más que uno pueda decir con precisión cuál va a ser el promedio. Los individuos varían, los porcentajes permanecen constantes, y eso se cumple exactamente para los scores de predicción de la neumonía. Dicho esto, como siempre me gusta mostrar el lugar donde trabajo y lo más importante es la gente con la cual trabajo, así que termino con esto, y obviamente no he querido tocar COVID porque si no la clase hubiera tardado el doble, por eso me quedé en la neumonía clásica. Así que quedamos después para las preguntas. Muchas gracias, doctor Videla. Excelente presentación, como siempre. Bueno, vamos a avanzar con el tema de actualización del manejo de la neumonía severa en la comunidad. Para esto tenemos al doctor Alejandro Chirino, jefe de neumología del Hospital Italiano de Mendoza, y director de la Clínica Integral Respira Salud. Doctor Chirino, por favor. Hola, ¿cómo les va? Un saludo a todos. Voy a compartir la pantalla. Ahí deberían estar viendo la presentación. Bueno, a mí me toca definir o terminar de unir toda esta cantidad de información que hemos escuchado hasta ahora, porque ahora tenemos que ver qué vamos a hacer con los pacientes en concreto que tienen una neumonía grave. ¿Y por qué estamos viendo esta charla? ¿Por qué estamos dando este webinar?
resumiendo un poco lo que también comentaban mis dos colegas, creo que es una patología que siempre nos trae un desafío muy importante a la hora de definir qué vamos a hacer con un paciente individual. Por eso siempre estamos esperando la nueva guía de neumonía y de neumonía severa de la comunidad. Y bueno, como ha pasado con esta última guía, siempre aparece la guía y aparecen los interrogantes. Es decir, nos arroja luz por un lado y nos deja con algunas sombras por otro lado. Y eso se debe a que la neumonía continúa produciendo un impacto grande y es muy difícil definir incluso qué es neumonía grave, como comentaba un poco el doctor Luna. Es muy difícil, como comentaba Ale Videla, tratar de definir qué vamos a hacer con el paciente, dónde lo vamos a internar, qué conducta vamos a tomar. Y para eso vamos a ver cómo avanzamos con este problema. Les pregunto, ¿alguien sabe lo que pasó en 1928? Para ser más precisos, en septiembre de 1928, ahí se estaba construyendo el rascacielos Chrysler en Nueva York, que fue uno de los más altos durante un breve periodo, pero además de eso, estaba ocurriendo otra cosa. En algún lugar en Inglaterra, este señor Alexander Fleming estaba volviendo de vacaciones y vio que en sus placas de Petri había crecido un hongo que había matado a las colonias de estafilococo que tenía creciendo ahí. Identificó el hongo y descubrió la penicilina. Y nosotros desde ahí se pensó que con esto, el gran y potente descubrimiento, se iba a terminar nuestro problema con las infecciones. Y nosotros venimos luchando contra la neumonía, que es la principal infección que produce mortalidad en el mundo, desde aquellas épocas, y desarrollando y utilizando nuevos y potentes antibióticos, y nos seguimos encontrando con un problema, que la neumonía sigue teniendo un 30%, la neumonía grave de la comunidad que se interna en terapia intensiva, hasta un 30% de mortalidad, que eso está refrendado en numerosos estudios en las últimas décadas. Y también, bueno, acá me gusta un poco mostrar a los que escriben. Esto es nuestro gran maestro y amigo, el doctor Julio Ramírez, que también nos enseñó que no solo la neumonía mata en el momento en el que el paciente está internado, sino que le imprime un riesgo de vida durante todo el año siguiente en 12 cómodas cuotas, incrementa la mortalidad de las personas que sufren una neumonía. Es decir, la neumonía tiene un impacto en la población que es muy grande. Y esto es lo que nos lleva a tener que estar todo el tiempo estudiando esto. Además de eso, por supuesto que en las últimas décadas descubrimos o tuvimos una luz, comentando bueno, el estudio que también comentó el doctor Luna, este estudio que se realizó en Chicago, en los hospitales de Chicago, y que logró poner en evidencia que la mayoría de los patógenos que producen una neumonía son virus, y ni qué decir que la pandemia, por supuesto, que nos lo enrostró durante 2 años, y incluso vimos una mortalidad que ascendía arriba del 50% de los pacientes internados en terapia intensiva. Aprendimos entonces que los virus son una causa muy importante de neumonía y neumonía severa, pero también sigue estando presente nuestro viejo y querido diplococo gram positivo, el neumococo, que a pesar de la vacunación extensa contra el neumococo que hay en el mundo, si bien ha bajado un poco la incidencia probablemente, sigue siendo el principal patógeno bacteriano causante de neumonía grave, y no solo en los casos bacterémicos, sino que se sabe que por cada caso bacterémico hay por lo menos 3 neumonías neumocóxicas no bacterémicas, es decir, que sigue siendo nuestro enemigo número 1. Además de eso, entra en juego un grupo de patógenos especiales, denominado grupo PES, que se refiere a las pseudomonas, a las enterobacterias y al Staphylococcus aureus, que causan aproximadamente el 6% de las neumonías graves, y que nosotros necesitamos conocer los factores de riesgo que pueden tener el paciente para poder pensar en estos gérmenes y ampliar la cobertura en el caso de que ello corresponda. Y bueno, entonces, para ayudarnos en todo esto, vienen las nuevas guías, como les comentaba recién, y siempre nosotros las leemos con la esperanza de poder resolver todos los problemas, y nos encontramos con que si bien nos ayudan, no terminan de definir muchas veces muchas de las cosas que necesitamos nosotros para tomar las conductas en los pacientes individuales.
un poco el camino o el manejo que deberíamos tener es este círculo, que parece sencillo, porque en realidad tenemos que hacer tres cosas. Identificar cuál es el paciente de riesgo de presentar una evolución complicada y más riesgo de morir de neumonía, en el cual tengamos que iniciar rápidamente antibióticos de acuerdo a lo que las guías nos dicen y otras medidas de sostén adecuadas para lograr romper esta elevada mortalidad que tiene en este grupo de pacientes. Parece sencillo, pero bueno, a la luz de lo que discutimos recién, de todos los datos que nos mostró Ale Videla, la verdad que parece sencillo, pero no lo es. Y un poco lo que él comentaba eh, de la verdadera utilidad de los scores pronósticos, que bueno, ahora lo vamos a tratar de tocar brevemente. Pero bueno, en definitiva tenemos que saber, tenemos que tratar de entender qué es la neumonía grave, es aquella que requiere un cuidado especial del paciente y que ese cuidado es definitorio en lo que le pasa al paciente en cuestión de mejoría. Y bueno, pero además de eso necesitamos identificarlo a tiempo y necesitamos saber qué tenemos que hacer con ese paciente para lograr ayudarlo. Les recomiendo este, este artículo de opinión de otro de nuestros grandes maestros, el doctor Michael Niederman, que lo hemos tenido también muchas veces con nosotros acá en Argentina, que es muy bueno para resumir un poco todo este tema. Ale Videla decía el deporte de los scores. Yo le puse el show de los scores, porque realmente, como él decía, cada uno que tuvo, y si yo hubiera tenido una base de datos grande de neumonía, seguramente también hubiera querido ver qué factores estaban asociados estadísticamente a mayor mortalidad en mi población. Pero la verdad que, resumiendo un poco lo que Ale decía, es muy probable que los criterios de ITSA-TS modificados sean los que toman la necesidad de ventilación mecánica o el desarrollo de shock séptico como los dos criterios mayores y los menores que hemos mencionado, tal vez sea lo que más debamos tener en cuenta para decidir si el paciente tenemos que mandarlo a terapia intensiva o no. Y es un desafío que, bueno, también está muy bueno y se los pongo acá este artículo de otro de nuestros colegas que estudia mucho este tema, que es el doctor Anthony Torres, para que resumamos, para que puedan ustedes leerlos y encontrar un resumen de estos desafíos que nos impone la neumonía grave de la comunidad. Entonces, bueno, un poco en línea con lo que también Ale planteó, este otro autor que es Grant Waterer, también lo hemos tenido muchas veces nosotros acá en Argentina por suerte, ayuda a pensar las cosas de la siguiente manera. Nosotros estamos discutiendo qué factores se asocian más a mortalidad y si los scores se asocian o no a mortalidad, pero tal vez la mortalidad, lo que estamos midiendo, no es realmente lo verdaderamente trascendente para el paciente, porque, bueno, Grant Waterer hace un estudio de una serie de pacientes en donde determina que aquellos que fallecen por neumonía grave de la comunidad, en realidad fallecen porque tienen una edad avanzada, es decir, tienen factores, una edad avanzada, comorbilidades o una gravedad muy importante al ingreso, y que es, digamos, un porcentaje muy bajo, aquellos en los que podría haberse hecho más para evitar que fallecieran. No sé si me explico lo que digo. Entonces, tal vez nosotros estamos mirando la mortalidad, que la miramos a los 28 días, que también es una cuestión totalmente aleatoria porque lo hacemos en nuestras tablas, en las tablas de Excel, y podemos poner, porque tenemos eso marcado, pero un poco lo que invita el doctor Waterer es a mirar si no es necesario adoptar otros outcomes, o visualizar, digamos, otros puntos importantes en la evolución del paciente que nos permitan mejorar el cuidado del paciente, no solamente evaluar si tales o cuales cosas contribuyen o no a la mortalidad. Y en eso, también lo comentaba Ale Videla, estos scores miden la foto estática, y hay algunas cosas que hemos aprendido, por ejemplo, también el doctor Julio Ramírez ha hecho mucho hincapié en esto, de lo que pasa en las primeras 72 horas del paciente, si logra mejorar, si logra la estabilización clínica o no. Es decir, tratar de ir buscando otros puntos finales que mirar, aparte de la mortalidad a los 28 días, que nos ayuden a definir un poco y a mejorar el cuidado, y esto es un desafío para la investigación. Como cosas también
a rescatar al lado de la cama del enfermo, que tiene mucha importancia para determinar que necesita un cuidado especial, es la el estado mental alterado, la confusión, que aparece en los scores que ya mencionó Ale, pero como una condición importante a tener en cuenta en el paciente individual. Si tiene un estado mental alterado, si está confuso, bueno, este paciente requiere seguramente un cuidado especial. La frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto y también la hipotensión y la oxigenación, que también lo comentó Ale, son las cosas que yo rescataría como muy importantes a tener en cuenta para definir el cuidado especial de estos pacientes. También a la hora de definir qué antibiótico le vamos a dar es importante saber si tiene riesgo para presentar estos patógenos especiales que pueden ser potencialmente resistentes y que, bueno, acá se lo resumo en esta tabla que también está publicado en este artículo de revisión de Antonio Torres, pacientes que tengan hospitalización, condiciones crónicas como hemodiálisis, el cuidado de heridas, bueno, enfermedades pulmonares, estructurales, que eso ya lo conocemos, bueno, diversas cosas que nos hacen pensar que estos pacientes pueden tener tal vez la presencia de estos patógenos que requieren un tratamiento especial. Y de vuelta, bueno, tenemos que tratar de identificar al paciente de riesgo para hacer ¿qué? Para iniciar el tratamiento adecuado según las guías. Y esto adecuado es el tipo de antibiótico que le vamos a indicar y el tiempo. Y en eso yo quiero hacer un pequeño hincapié porque todos sabemos y está escrito que, y lo dijo el doctor Luna, lo comentó muy bien en su charla, el tratamiento para la neumonía grave de la comunidad es una combinación de antibióticos que debe incluir un beta-lactámico y un macrólido o una quinolona. Eso lo sabemos, está escrito. Ahora, ¿en cuántos de nuestros hospitales se hace eso? Nosotros, ahí empieza un poco la realidad a manifestarse. ¿Estamos seguros que en nuestro hospital a todos los pacientes que ingresan con factores de riesgo de neumonía grave se le hace el tratamiento adecuado según las guías en cuanto a clases de antibióticos? Bueno, yo, por ejemplo, he contestado hace una semana una interconsulta en donde el paciente ingresó con una neumonía severa a la terapia y no se trató. Inicialmente se le puso cobertura para otros tipos de gérmenes especiales, pero no se le puso una doble cobertura como indicaría la guía con macróleo o quinolona. Y tal vez esto podría haber pasado en la UTI de Tucumán, en donde hubo el brote de legionela. Es decir, ¿estamos seguros que en nuestro hospital se hace eso? Y otra cosa mucho más que seguro no la sabemos, porque yo, por lo menos en mi opinión, creo que no la conocemos, es, además del tipo de antibiótico, sabemos que el tiempo en comenzar la antibiótico terapia es muy importante. Las guías recomiendan que sea dentro de las 6 horas o dentro de las 4 horas de que el paciente es recibido. Y si está con un shock séptico dentro de la hora o las 2 horas. Eso, el timing, la oportunidad en la cual se colocan los antibióticos correctos, ¿la cumplimos? ¿Se cumple en nuestro lugar de trabajo? Es muy difícil. Es muy difícil saberlo. Probablemente si el paciente no es lo mismo que entre por guardia o que pase al piso y después pase a la terapia intensiva o que entre directamente en la terapia intensiva, no es lo mismo que entre durante un día de semana o un fin de semana. Y todos esos factores terminan jugándole al paciente individual en su resultado. Entonces, creo que también tenemos que hacer hincapié, y bueno, para eso sirven estos webinars y estas acciones que nosotros hacemos desde la asociación, para tratar de que lo que sabemos se traslade a lo que hacemos. Y las medidas de cuidado y sostén que tienen que ver con bueno, el manejo de los fluidos, bueno, el shock séptico y esas otras cuestiones importantes de mantenimiento. Esto es lo que dije recién, el tratamiento empírico, el tratamiento de la neumonía grave de la comunidad es empírico, se inicia apenas se diagnostica el problema, con el régimen como hemos comentado, y se adiciona un beta-lactámico antipseudomónico cuando se sospecha o hay condiciones para pensar en pseudomona, y se adiciona vancomicina o lidensolid cuando hay sospecha de que puede tener un estafilococcus multicilino resistente. Bueno, ya lo dijo el doctor Luna, y es lo que yo digo, ¿estamos haciendo lo que está escrito? No sé muy bien, pero es muy probable que este enigma que hubo en Tucumán se podría haber resuelto con un Binax para Legionela en la guardia, que es una cuestión de accesibilidad, y también se podría haber enfrentado con un correcto, no estoy diciendo que lo haya habido o no, pero digo, en el esquema mental de uno, si uno hubiera hecho un test urinario para Legionela
o hubiera empezado un tratamiento empírico correcto, bueno, la verdad que estaría haciendo las cosas bien, más allá de que a veces los pacientes, aunque hagamos todo bien, les puede ir mal. Y dos palabras que comentar sobre algunos ayudantes, específicamente de los corticoides en la neumonía grave de la comunidad. Acá les muestro la cita de uno de los artículos en los cuales, bueno, conocemos el trabajo de Anthony Torres, y acá les muestro también un amigo mío que en este momento es el jefe de neumonología del Clinic de Barcelona, Oriol Sibila, que estuvo con nosotros en el Hospital de Clínicas con el doctor Luna, preparándose para realizar en España un modelo de neumonía en cerdos. Todo este trabajo derivó en que finalmente se hiciera este trabajo que salió publicado en JAMA, y que fue uno de los que demostró que el corticoide añadido en los pacientes con neumonía grave que tenían una inflamación elevada medida por PCR podía representar en una mejoría o en una ayuda a la evolución de ese paciente. Hoy, a pesar de todas las idas y vueltas que siempre tienen los corticoides, podemos decir que tendría un lugar en los pacientes con neumonía grave que desarrollan un shock séptico, y en aquellos que tienen una alta inflamación. Y para redondear, entonces, claves para el manejo de la neumonía grave es definir quién tiene que ser admitido a UTI, sospechar cuando hay la posibilidad de que aparezca un germen resistente, como Pseudomonas, Enterobacterias o Staphylococcus aureus. Algo sobre manejar la neumonía viral. Yo creo que poder tomar muestras y determinar qué es un virus, un rinovirus o influenza, por ejemplo, podría ser que uno lo lleve a manejar, o sea, agregar el tratamiento con antivirales. Y bueno, ni que hablar del COVID, que no lo vamos a mencionar ahora. ¿Cuál es el tratamiento empírico que se debe iniciar? Que ya lo dijimos, el tratamiento combinado betalactámico más macrólido o fluorquinolona. ¿Cuándo usar corticoides? ¿Y cuál es el rol de los nuevos antibióticos? Dos palabras les digo de esto. Hay varios antibióticos que están siendo investigados en neumonía, pero están siendo investigados en neumonías leves o moderadas. Todavía no hay datos en neumonía grave. Pero más allá de todo, la sensación o la percepción que yo tengo es que no necesitamos tal vez nuevas herramientas, demasiadas nuevas herramientas en cuanto a score diagnósticos, test de biomarcadores o antibióticos, sino que necesitamos tratar de optimizar lo que sabemos y que se lleve realmente a la práctica de la manera más concienzuda posible. Y eso es muy difícil de hacer, y lo tiene que hacer cada uno en su lugar de trabajo, y pechar y empujar para que esto sea así. Y una última reflexión que siempre hago yo, comparando la precisión que tiene la aviación comercial con la medicina. En la aviación comercial todo se chequea, se doble chequea, se super revisa, se siguen los protocolos estrictamente, todo el mundo hace lo que tiene que hacer, y por eso nosotros nos subimos a los aviones, que yo acabo de llegar ahora del Congreso del ERS, después de 24 horas de andar en el aire, y sabemos que no nos va a pasar muchas cosas, no nos van a pasar cosas malas, pero eso es porque hay una cadena de procesos que se cumple en forma perfecta. Y eso en la medicina dista muchísimo de suceder, y yo creo que es una invitación a que nosotros en nuestra especialidad lo tratemos de llevar adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Chirino, muchas gracias. Excelentes ponencias de los tres. La verdad que felicitaciones, y estamos recibiendo realmente muchos mensajes agradeciendo las exposiciones y las charlas. Vamos a empezar un poco con el rondín de preguntas. Estamos ahí justos con el tiempo, pero vamos a tratar de alcanzar a las más importantes. Una pregunta para el doctor Luna, de Guillermo Vima. Él quiere consulta sobre si se sabe qué cepa de Legionela es la que llegó a afectar en Tucumán, y si la sensibilidad del antígeno urinario termina siendo igual de, digamos, efectiva con respecto a otras cepas que no sea la neumófila. Bien, no sé, se escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, con respecto, yo desconozco, no tengo conocimiento. He hablado hoy con gente de Tucumán, pero que no, esto en realidad está localizado a la clínica donde esto ocurrió. No sé cuál es, pero digamos, el serotipo 1 es el que es detectado incluso por el antígeno urinario, que es el más común.
pero diría que, por la experiencia que hemos tenido nosotros, que si bien la especificidad es 99,9%, es decir, tener un antígeno urinario positivo en la orina es prácticamente más seguro que un cultivo, digamos, que puede ser contaminante un cultivo, pero la sensibilidad no es tan alta. Esto yo diría que incluso en mi experiencia me da la impresión de que es más baja que el 60% la especificidad. Desconozco, como dije, cuál es el serotipo de la legionela, pero normalmente es decir, la gente más común es la legionela neumófila y es el serotipo 1 el que es detectado por el antígeno urinario, que es un elemento que debe haber en los centros, grandes centros, hospitales generales, tiene que haber esto si uno quiere hacer el diagnóstico preciso y además, si no, utilizar el tratamiento empírico. Pero nosotros estamos en la época de la PCR, la cual esperamos que la mayor parte de los nosocomios tengan una PCR y un diagnóstico rápido, bueno, pero mientras tanto, el antígeno urinario es fundamental. Sí. Bárbaro, doctor. Sí. Yo quería agregar a lo que dice Carlos, que yo no quise mostrar esos números porque no eran pero en el año 2009, no, el año anterior, anterior a la pandemia, el año 2008, nosotros hubo justo un momento en que se montó, vinieron al mismo tiempo, aparecieron el sincicial respiratoria y la gripe y hubo un pico de muchas neumonías al mismo tiempo. Después el año, perdón, fue en el 2007, 2008 tuvimos otro pico de, no sé qué fue, no, perdón, creo que fue 2008, y a ese año nosotros hicimos a todos los pacientes que entraron a terapia intensiva en la Austral, les hicimos antígeno urinario de legionela y encontramos 3 casos. O sea que cuando quiero rescatar lo que dijo Carlos en su clase, nosotros creo que el problema con la legionela es la falta de búsqueda sistemática. Creo que todos tendríamos que pelear un poco para que todos los pacientes que entren a terapia intensiva, por lo menos, tengan todos los test que se puedan, incluyendo antígeno urinario para neumococo y antígeno urinario para legionela. Y ahí yo me acuerdo que Carlos me decía, cuando estuvimos en el Congreso de Monterrey, que un colega nuestro mexicano dijo una frase muy linda, que es que estamos manejando en el siglo XXI la neumonía con las mismas herramientas que las usábamos en el siglo XX, hace un siglo. Decimos un siglo de retraso, y cualquier otra cosa, fíjate cómo se fenotipifica el asma, cómo se hace el diagnóstico diferencial detallado de no sé, las intersticiopatías, hay un montón de cosas, cómo se va diferenciando distintos grupos de pacientes de distintas enfermedades, con un costo mucho más grande y con un riesgo mucho menor de vida. En cambio nosotros tenemos enfermedades que producen una alta mortalidad, 1 de cada 10 se muere como mínimo y si va a terapia 1 de cada 3, y a eso no le hacemos un diagnóstico diferencial de etiología. Yo entiendo que ese principio de que tendrían que ser tratados con un esquema amplio y después acortarlo es muy bueno para tomar decisiones rápido, pero cuando se nos pasa por debajo del radar, como lo que pasó en Tucumán, después pagamos un precio en vidas humanas. Por eso creo que es muy importante que insistamos de la asociación. Vamos a mandar una carta al Ministerio de Salud para pedir una audiencia sobre ese y otros temas, pero le vamos a pedir que se vea la forma de tener laboratorios de referencia locales, porque también acá en este caso se tuvo que mandar al Malbrán, que era el único laboratorio nacional para diagnosticar una legionela en el ámbito público. Me parece una cosa que no debería suceder. Yo quisiera agregar algo, porque bueno, esto se inició como una controversia con la obsesión que tienen los infectólogos de evitar el aumento de la epidemia de resistencia a los antibióticos, que me parece muy loable, y creo que la ley esa que salió ahora hace poco es realmente una cosa que tendría que haber ocurrido hace 10 años, por suerte ocurrió, es decir, sobreuso de antibióticos y ir a comprar a la farmacia y que tener un antibiótico a cualquiera, esto es una cosa terrible para la resistencia bacteriana, pero también cuando hicimos el trabajo nosotros sobre legionela, que los infectólogos me discutían que no había en Argentina, yo fui a comprar el medio de cultivo para hacer cultivo de legionela y tuve un trámite muy largo porque, y bueno, es sencillo, cuando vos importás por primera vez algo en un país, el trámite es muy largo. Es decir que no solo, digamos, no lo tenía yo, sino que nadie nunca había comprado el medio de cultivo. Es decir que a veces hay mucho verso, pero en realidad las cosas no se hacen y es más fácil imaginarlo lo que pasa en lugar de ir a lo concreto, a los hechos que ocurren.
Bárbaro, muchas gracias, doctor. Una pregunta al doctor Videla, más allá de los scores, que realmente son muchos y hay una cantidad increíble, ¿hay algunos factores pronósticos dentro de los mismos scores, pero como comorbilidades o situaciones clínicas que nos pueden predecir mal pronóstico en los pacientes que ingresan con neumonía? Bien, eso está bueno porque es lo que un poco los scores varían bastante en cómo lo pesan, pero esto, sobre todo el CAR 65 prácticamente los ignora, el PSI sí les pone un puntaje. Esto es la frecuencia, las patologías clásicas que ya conocemos. Lo que más parece pesar como factor pronóstico es la presencia de enfermedad respiratoria previa, y dentro de enfermedad respiratoria previa la EPOC es la que acarrea el peor pronóstico. Después viene, obviamente, insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad neurológica, y un poquito más abajo, yo diría que de una enfermedad, el factor pronóstico más negativo en pacientes jóvenes es el riesgo de aspiración. En mi caso hospitalario tengo un caso muy conocido de una persona muy conocida que está con una broncoaspiración severa, y eso lo hemos visto, se ve muy frecuentemente, digamos, que pacientes jóvenes con 5 comorbilidades corren un riesgo muy grande si tienen riesgo de aspiración agregado. Dicho esto, creo que es interesante que las comorbilidades se evalúen de una manera más sistemática, y además, como dijo Alejandro en su presentación, que la visión no sea solamente al año, al mes, perdón. Es decir, el trabajo de Rosario Merandi sobre enfermedades cardiovasculares que discutimos en nuestros webinars tendría que ser seguido con otros trabajos similares, tratando de ver si hay otros factores de riesgo que produzcan mortalidad alejada de neumonía, más allá de la enfermedad cardiovascular. Yo creo que eso se ha estudiado bastante, que una neumonía se asocia con un riesgo cardiovascular posterior, pero también es importante, creo, y nos falta, ver si la gravedad inicial de la neumonía, qué grado puede tener de impactar en una enfermedad posterior y una mortalidad aumentada a lo largo de varios meses. A ver, doctor, por cuestiones de tiempo vamos a hacer una última pregunta al doctor Chirino, y justamente, bueno, Katia Silonis nos saluda desde Barcelona y vamos a enganchar un poco esta pregunta con respecto a la cardioprotección, y ella consulta si en los pacientes con neumonía severa de la comunidad, en pacientes ya en terapia intensiva, está indicada de manera directa algún fármaco cardioprotector y por cuánto tiempo. Bueno, en realidad no lo mostré porque hay mucha discusión al respecto. Hay varios trabajos que hablan de que las estatinas podrían ser protectivas, y hay incluso algunos que la usan durante el tratamiento de la neumonía grave. Yo creo que eso todavía es muy poco concreto lo que tenemos para poder dar una recomendación, pero sí en línea con lo que estaba diciendo Ale Videla, creo que hay que ir buscando, hay que abrir la mirada y empezar a ver otras cosas que pasan con los pacientes en cuestión de evolución y en cuestión de impacto a mediano y largo plazo de la neumonía, que nos tiene que hacer como reformular un poco el manejo y el abordaje de esta patología. Es decir que creo que el desafío para la investigación en este momento es ese, es encontrar esos otros outcomes que mirar, esas otras datos importantes que poder medir en los pacientes para determinar, bueno, el riesgo cardiovascular, el riesgo de otras complicaciones a futuro, para poder manejar mejor a nuestros pacientes. Así que creo que ese es el desafío. Bárbaro, bárbaro. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar por finalizada esta nuestra sesión. La verdad que un placer, un honor haber compartido con el doctor Luna, doctor Videla, doctor Chirino. Muchísimas gracias por las ponencias. Quedaron realmente muchas preguntas, pero que seguramente se van a poder ir contestando con contacto por mail y seguramente mucho más cercano. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Llegamos casi a 100 personas. La verdad que fue un éxito. Y muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir a esta nuestra sesión. Hasta otra oportunidad. Perfecto, gracias. Marco, muy bueno. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto, Luego. Hasta luego. Chao, chao.